todos los amigos de La Buena Toma, ¿cómo están? Seguimos en nuestra ronda de entrevistas. Hoy tenemos a un invitado muy especial. Él es Duan Duque. Duan, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hola Daniela, no, gracias por invitarme y todo bien, todo bien. Ok, bueno, Duan se presentó en este marco, el Incinerante Fest, junto a Erika, que ya hablamos con ella, de Panteras. Duan nos presentó su cortometraje Más Melos. Nosotros, por fortuna, ya habíamos visto el cortometraje, ha rodado por festivales. Duan, te queríamos primero felicitar porque le ha ido muy bien al cortometraje. Sabemos que ha recibido varios premios, comentarios muy buenos y que ha estado también en varias muestras exhibiéndose. Es un George del año pasado y pues desde el primer momento nos gustó un montón. Estuvimos presentes en el conversatorio que hiciste con los otros realizadores y cuando supimos que ibas a estar en el incinerante, pues nos pareció muy chévere tener esta oportunidad contigo. Como te comento, nosotros vimos el cortometraje pues en diciembre pasado, y algo que a mí me llamó de una la atención, que sabía que te teníamos que preguntar, era el tema de la música del corto, porque nosotros aquí también somos muy musicales y nos llama la atención que el cortometraje tiene mucha música nacional. Reconocimos canciones de Rusto, de 039, de Mula, y quisiéramos preguntarte cómo fue esta relación para escoger la música, o si ustedes, pues sabemos que el trabajo que haces a veces es mucho como en parche de amigos. Entonces no sabemos si tienes alguna relación o si es música que tú normalmente escuchas, o cómo fue esta selección. Eh, Nosotros desde el principio, desde que estábamos pues intentando financiar el corto, sabíamos que algo esencial iba a ser la música porque tenía que sonar como una fiesta real. O sea, no podía, y con canciones que por lo menos la gente, pues la gente como tú, si la gente de esta juventud colombiana reconozca, para que se sintiera como una fiesta de nosotros, ¿no? Dimos muchas vueltas, yo tenía muchas ideas, en el proceso me di cuenta también que es mucho más caro usar música de lo que uno cree. Entonces contemplamos mil opciones, eh, y me gustó mucho la idea de conseguirlo a través de gente que más o menos conocíamos. Yo le había hecho un video de música 039, les hice el video de Múcura, yo creo que eso fue como un año antes de rodar más o menos, o 6 meses antes. Entonces me estaba hablando con ellos, entonces tuvimos algunas canciones de ellos, ellos me conectaron con Medio Piki, que hace banda, que es la canción que suena en la escena del popper, que a mí me encanta. Eh, y la de Rusto me gustaba mucho y también teníamos como conexión con el sello indio, hablamos con ellos. Y bueno, todos ellos fueron como muy queridos, nos dieron precios pues muy casi simbólicos. Entonces fue muy bonito, la verdad. En los conversatorios, incluso después de que se presentó el cortometraje en la selección de Incinerante, mencionabas que, pues, que este era un corto que había nacido como con la intención de mostrar como esta fiesta, estos adolescentes de cierta clase social colombiana. Pero quisiera preguntarte si de pronto, y en tus trabajos, porque también vimos Paila, que fue un corto que también nos gustó un montón, si sigues como cierta línea, como siempre, como un guiño, como un, no sé si crítica, no sé, tú me dirás, pero de pronto en los próximos trabajos que manejas también vas a manejar como este guiño. Recuerdo en Paila que me llamaba mucho la atención, que era un muchacho que quería hacer un corto en las afueras de la ciudad, de un árbol de naranjas, si no estoy mal, y todos le decían como sí, 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 y en Más Melos volvemos a tocar el tema como de la juventud, de una juventud adinerada, de la ciudad. ¿Crees que en tu carrera o en lo que quieres hacer futuro vas a seguir como con este guiño en cinematográfico? Yo creo que a veces sí, a veces no. Ahora estoy trabajando en un corto. eh, Obviamente siempre está como el comentario de la clase alta y como sus particularidades en nuestra sociedad. Yo creo que en Paila fue donde más de frente me quería como burlar un poco, entonces es donde ese guiño es más como más palpable. Más o menos yo creo que es una cosa más etérea. Y en el otro corto que estoy haciendo realmente desaparece mucho, es como una historia muy familiar, eh, donde obviamente la clase en un país como Colombia es muy difícil hacer una historia donde la clase no tenga algún tipo de relevancia, pero tiene mucho menos que en menos en Paila. Eh, pero estoy en un largo que va en cambio por una línea parecida a la de Paila, eh,
no burlándome, pero sí, sí como hablando de las contradicciones de la televisión, por ejemplo. Entonces esos guiños, sí, como que a mí me gusta mucho el tono, un poquito como el cinismo para resaltar ciertas cosas de la sociedad que me parecen interesantes o contradictorias. Creo que depende. Yo, por ejemplo, ahora estoy haciendo intentando financiar un proyecto, un corto que se llama Todo Incluido, y realmente es una historia mucho más, pues es como de mi niñez, es muy, muy familiar. Obviamente, a mí me parece muy difícil en Colombia hacer una historia donde la clase no tenga cierto tipo de protagonismo, porque pues somos un país muy desigual y con unos temas de clase que a mí me parecen siempre interesantes, entonces siempre están de alguna manera permeando eso, pero aquí el centro de la historia realmente están las relaciones familiares. Eh, pero por el contrario, está haciendo otro largo donde el tema de clase y un poco la relación de la televisión eh, con la imagen de las clases en Colombia, pues es un poco el tema de ese largo. Entonces sí, yo creo que dependerá. A mí siempre me gusta como intentar tener como un tono, ¿cómo se diría? Me gusta el cine que es un poquito cínico, eh, que se enfrenta como a contradicciones sociales o a temas de la sociedad pues, que saltan sin ser panfletarios y sin escoger como un lado u otro muy cómodamente, sino más bien incomodando y dando posturas un poquito más que se salen del blanco y negro. Entonces creo que por ahí siempre irá un poco el guiño al que te refieres, creo. Sí. ¿Cómo llegaste al papel de Mela como el personaje que nos muestra esta chica? Por un lado, tenía una amiga, pues tenía un par de amigas que habían vivido situaciones similares, que tienen papás como en la esfera pública, pues me interesé por ellas, pero luego se volvió algo mucho más general y sí, como intentar explorar esos momentos en la vida en los cuales uno está perdido y sobre todo en la juventud recurre a la fiesta como una especie de escape que nunca termina por darse, era como lo que me interesaba. Eh, pero luego ese personaje realmente se formó del todo con Andrea, que es la actriz. Ella convirtió a Melanie pues en lo que es en el corto, en otra cosa. Realmente yo la había escrito un poquito diferente y ella trabajó como una energía eh, que a mí pues que me encantó y el personaje se formó realmente a partir de eso. De pronto sientes que todo este proceso orgánico que has mencionado varias veces, donde ellos eran muy libres en el tema digamos, de manejar sus propios personajes, ¿lo cambiarías si te dijeran vamos a volver a grabar más melos? ¿Quisieras hacerlo nuevamente de esta manera orgánica o por el contrario quisieras hacerlo ya más, un poco más como con guiones, un poco más rígido el asunto? No, siempre tendría esa libertad, porque por la edad y la clase social de los personajes, yo sabía de entrada que ponerme a buscar actores profesionales que realmente parecieran de ese mundo iba a ser muy difícil y muy limitante. Y yo creo que cuando uno trabaja con actores naturales, pues la libertad tiene que ser como la guía, ¿no? Alguien que no es un actor profesional formado, si lo pones a memorizarse textos, pues vas a perder como la razón por la cual los casteaste, que es tener a esa persona en cámara y que la magia realmente surja, que haya un momento de realidad que está al frente tuyo. Y eso solo se da pues, con mucha libertad. Más o menos lo que hicimos. Había un guión, pues lo usamos obviamente para financiar y era mi guía, pero al llegar, ellos nunca lo leyeron y yo más lo que hacíamos era ensayar las escenas. Yo les decía, bueno, puede pasar esto, y íbamos improvisando en los ensayos. Entonces cuando llegamos al rodaje ellos ya tenían claro qué pasaba en todas las escenas. Duan, ¿tú crees que alguno de estos dos cortos, digamos, Paila y Más Melos, que he hecho con Más Melos, tengo entendido como que lo presentas a Bobo Shorts como sin conocer a nadie y gana y le va muy bien? ¿Crees que esto de pronto marcó en tu carrera o te abrió más puertas a un antes y un después para hacer más proyectos, de pronto conocer a más personas? Franco Loli, de hecho, también trabaja contigo en Más Melos. O, o lo sientes que fue más bien como un proceso que se fue dando? Pues fueron las dos cosas. Yo volví muy perdido a Colombia y empecé a hacer cosas con amigos. eh, fueron amigos que fui ganando porque realmente yo tampoco, mis amigos acá no hacían cine, pues no hacen cine. Entonces fueron amigos que iba haciendo. eh, entonces por un lado fue dándose orgánicamente, como empezar a hacer cosas con la gente de acá, conocer a la gente de acá, cada vez hacer más cosas.
pero realmente Paila sí fue como, tanto Paila como Más Melos, yo creo que es como pues un punto muy importante en mi carrera para abrirme, ¿no? Sí, a veces pienso, si son, al final es como muchas cosas de suerte y hablo como si ya estuviera del otro lado, pero pues sigo ahí como en la lucha, pero son como golpes de suerte que uno va teniendo. Por ejemplo, si Franco Loli no hubiera estado en el jurado de Hugo Shorts, o sea, Paila, la mayoría de la gente lo odia. Entonces, puede que no hubiéramos ganado nada, que no hubiera pasado nada con eso, que yo no, ¿sabes? Como con Más Melos igual. Entonces fue una suerte que Franco estuviera porque al final creo que es como el cineasta más afín a lo que yo estoy haciendo. Creo que es el único productor que tiene ese interés en lo que hago porque pues al final, aunque el cine que hacemos es distinto, se parecen en muchas cosas como lo que nos interesa. Eh, y con Más Menos igual, al final son como mil golpecitos de suerte, o sea, haber ganado Vidartes y haber podido hacerlo bien, habérselo vendido a Arte France. Es como uno va construyendo, pero al mismo tiempo hay golpes de suerte que hacen que uno dé el salto. Sí, 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 sí. Y yo por eso le agradezco un montón a Hugo Shorts, realmente. Me parece que es como la entrada, por lo menos lo fue en mi caso, y yo creo que para mucha gente lo debe ser. Eh, sí, es un festival que te hace un montón de difusión cuando entras a la competencia, y que sí hacen un trabajo juicioso de ver todo lo que les mandan, porque lo que te digo, Paila es un corto que nadie ahí conocía, o sea, nadie del jurado, nadie de nada, me conocían a mí ni a lo que había hecho, y es un corto que no está hecho con fondos ni nada, y la factura no es perfecta, pero sí se tomaron como el ejercicio de ver qué había de tan interesante, les gustó, entonces pues estoy muy agradecido con esos espacios. Hemos hablado con otros dos directores que nos cuentan, digamos, en sus cortos historias un poco más personales y les preguntábamos qué habían sentido al final de su corto. Ellos nos contestaban que era casi como una sanación con ellos mismos, algo casi que catártico. En este caso, Más Melos no es como una historia personal, muy personal tuya, pero sí quiero preguntarte qué sentiste cuando ya viste todo el producto finalizado y cuando era el momento de que el corto volara y se fuera a festivalear. Pues fue, no, más o menos es como la primera cosa que hago tan trabajada, y la postproducción realmente llegó a un punto que fue una pesadilla. Yo lo que había hecho antes lo editaba yo con un amigo. El corte, yo no me, por ejemplo, en Paila, yo creo que yo lo edité solo en 2 semanas, también porque eran escenas de plano secuencia todas. Esto fue como 3 meses con un editor muy bueno, Juan Sebastián Quebrada, como intentando mil caminos distintos. Más o menos tiene, yo creo que 6, 7 escenas que borramos, que no estaban en el corto, pero que rodamos. La reorganización que se hizo, pues ese no era el orden del guión, y teníamos como, pues, enfrentarme a tener unos productores tan buenos como Evidencia Films hace que ese proceso sea mucho más difícil, que todo toque negociarlo y realmente para llegar a un lugar. Entonces, cuando se acabó Más Melos, yo lo vi en la sala de mezcla y no tenía ni idea qué era ese corto. Fue una sensación muy rara que creo que a mucha gente le pasa cuando trabaja mucho algo. Y es como no entender qué hiciste, ya lo ves y no sabes qué está bien, qué está mal. Eh, entonces sí, no fue para nada una liberación ni una sanación. Yo creo que la liberación y la sanación vino después, como, de hecho hace poco, como nos empezó a ir bien en festivales y fue bonito como ver como historias interesantes de cómo la gente lo recibía. Para mí ahí ya es cuando me libero del proyecto, cuando llega la gente y tengo como un feedback de la gente, sea bueno, sea malo. A mí a veces el malo me divierte incluso más, como cuentos que me cuentan de gente que odia lo que hago, y eso pues me parece interesante al final. Creo que ahí es cuando realmente como que me desprendo del proyecto. Antes de eso todo es como una cosa muy angustiosa. El Incinerante Fest ahorita es un festival que le quiere apuntar a hablarle a los jóvenes, a los realizadores que ahorita están iniciando o con temáticas de adolescentes, sexo, moralismos, no sé, sí, como empezar a formar una personalidad. Digamos, Bobo Shorts también es un espacio donde va mucha gente joven, estudiantes de cine, pues es un festival al que todo, como tú dices, todo el mundo le apunta y es un festival que indudablemente le abre las puertas a muchos talentos. Por lo mismo, obviamente, y también por la manera de que pues, la pandemia hizo que el Incinerante se diera, que es a través de Facebook,
donde hay un público, pues Facebook lo tiene todo el mundo, los abuelos, los papás, los niños, los adolescentes. Claramente es un cortometraje que habla de la adolescencia, de una situación realmente que se puede dar, que se da, claramente no dudo, pero quisiera de pronto preguntarte a qué público te gustaría dedicarle este cortometraje, si tú lo vieras, no como el director, como el creador de esta gran historia, sino si tú lo ves desde afuera, como nos comentas, a qué público te gustaría mostrarle este corto. Me hicieron una pregunta parecida en Incinerante en el Q&A. Y, pues Erika contestaba que lo había hecho un poco para sus amigos, para que la vieran a ella. Yo lo que decía es, tanto Paila como Masmelo son retratos realmente de mi círculo de amigos en distintas etapas de nuestra vida. Entonces, en primer lugar, lo hago para ellos, un poco para como mostrarnos a nosotros mismos. Y eso puede sonar mal para la gente que ha visto los cortos, porque realmente son cortos que son muy duros con sus personajes, que se burlan un poco de la situación, pero al mismo tiempo los quieren y los aman, que es como esa contradicción que me gusta, en la que me gusta estar siempre. Pero al final, yo creo, pues yo, yo creo que a la juventud colombiana, en verdad, lo hago como para que nos pensemos como país, para que nos pensemos como, como, como esa separación de las clases que está haciendo en nosotros como sociedad. Sí, creo que fue muy concreta y muy general mi respuesta, perdón. Bueno, y quiero saber si de pronto tus amigos que han visto el corto te han dicho algo, qué opinan ellos sobre los cortometrajes que al fin y al cabo, como dices, pues primero son cosas, trabajos que haces con amigos que los, digamos, Paila, que me cuentas. Que han pensado, a la mayoría, es curioso porque a la mayoría, y por eso también más me los fue extraño al principio, a todos les encantó Paila porque creo que no sabían qué esperar. Yo lo que he hecho antes eran como documentales, eh, que es todo lo contrario a Paila y que Paila de alguna manera estaba como exorcizando como esas contradicciones que yo sentía porque eran documentales pues muy en la línea de lo que se hace en gran parte de la cinematografía nacional, que son cosas que yo respeto mucho, pero sí había hecho cosas con pescadores en Tumaco, con víctimas del conflicto en Antioquia, cosas muy lejanas a mi realidad. Entonces, Paila, nadie se lo esperaba y les gustó mucho verse reflejados en pantalla. Y la recepción fue más fácil porque creo que es fácil como Paila se burla muy claramente en tono de comedia de cosas de nuestra sociedad y la gente con eso como que la coge más fácil. Más menos a mis amigos, creo que a todos les pareció muy raro y no entendían, como que entendían que era un poquito su mundo, pero no entendían muy bien qué se estaba diciendo. Fue extraño, la verdad, la recepción con más menos. Bueno, sí, ya más Melos está rodando, siendo libre, le está yendo muy bien en festivales, pero si de pronto tú pudieras darte a ti mismo un consejo de cuando estaban rodando más Melos, ¿cuál sería? Un consejo. No sé. Es raro porque yo en más o menos intenté algo que yo no había intentado antes, que fue olvidarme del guión en rodaje. Ya lo habíamos ensayado mucho, yo ya sabía qué pasaba en todas las escenas, eh, y no lo volví, realmente guardé el guión y no lo volví a ver. Y en escena jugábamos a ver qué pasaba. Y más o menos las cosas fueron por donde iba el guión. eh, pero creo que en mi siguiente corto intentaré hacer como olvidarme del guión y no olvidarme a la vez. No sé, es difícil, pero como para tener esa posibilidad de jugar hay que desecharlo, pero al mismo tiempo hay que ser muy consciente de cada giro de la historia. eh, y creo que eso me faltó un poco en Más Melos, como una conciencia de historia a la hora de rodar, más grande, supongo. ¿Qué consejo les darías o qué les dirías a las nuevas juventudes con esta nueva ola audiovisual que tiene mucho interés en contar historias y de pronto en contar historias personales o que simplemente les llama la atención, pero que de pronto tienen miedo a arriesgarse a hacer un producto y mandarlo a un festival o simplemente hacerlo? No, yo creo que hay que mandarse, solo mandándose uno va aprendiendo, y uno se tiene que mandar con los medios que tiene en cada etapa de su carrera. Entonces, entre más esperes, pues más te vas a demorar a lograr llegar a donde uno quiere. Entonces, el primer consejo sería eso, como hacer el cine como se pueda realmente, pero hacerlo, no esperar, no quedarse esperando por siempre.
Y segundo, yo creo que ser muy honesto con lo que uno cuenta. Yo he visto como el mismo proceso en mucha gente, yo creo que eso no es nada nuevo decir esto, pero la gente empieza a hacer buen cine cuando deja de intentar copiar el cine que le gusta y empieza a hablar de lo que conoce. Pues lo vi conmigo, yo hacía cortos pues muy paila en la universidad, amigos míos también, y toda la gente que he visto que en un momento como que despega es porque se deja ir y no intenta copiar nada, sino que intenta contar el mundo que conoce, la vida que conoce, los sentimientos que tiene. Solo así, por más pequeños que parezcan o por menos interesantes, realmente solo así, creo yo, se hace buen cine. Osmelos tiene un tinte político, como por sus muy superficial. ¿A ti te llamaría la atención hacer de pronto un corto, un largo o algún producto que tenga de pronto una crítica social o una crítica política un poco más pues fuerte, ya como centrado en este tema? Pues por ahora no me lo... Yo siento que todo cine es político de alguna manera u otra. Y al yo hablar de pues, el cine que he hecho hasta ahora, por lo menos Paile Más Melos, al hablar de esa juventud que ocupa esos espacios de poder de nuestro país, yo creo que estoy hablando del tipo de país que somos y poniendo la lupa en ciertas cosas sin ser demasiado panfletista, ¿no? Panfletario, no sé, ¿es panfletario? Sí. Eh, pero no sé si más adelante, sí, seguramente. Lo que no me gusta, y seguramente por eso nunca haré un cine demasiado lo que la gente llama social o político. No me gusta eh, el cine que trata de cosas urgentes de las que todo el mundo está hablando de la misma manera. Me aburre un poco ver cómo el cine poco a poco se vuelve solo político y las películas la gente deja de pensar si son buenas o malas por sus cosas cinematográficas, por sus atributos cinematográficos y empieza a hacer todo si habla de lo que el mainstream quiere que se hable, lo que la agenda política está dictando en el mundo. Eh, entonces, por eso no, pues no entro de entrada como, no veo el cine como un arma política y ya. Yo creo que hay mucho más allá. Eh, entonces, por eso no me enfrentaría a un proyecto simplemente por hacer crítica social o política. En este momento nuestro público, como ya lo mencionamos, está más o menos entre los 15 y los 21 años, que es lo que Incinerante quiere recoger. ¿De pronto tienes alguna recomendación cinematográfica o de música, de lo que hablamos al comienzo, para digamos que esta juventud, que tú digas, a los 15 años, a los 20 me hubiera gustado o me gustó mucho ver tal película y eso me marcó, o algo una serie, no sé? Eh, no, yo creo que no. Pues obviamente me gustaron muchas cosas en muchas etapas, pero la juventud ahora está consumiendo otro tipo de contenido y yo creo que eso nos va a llevar a un cine muy distinto. O sea, yo tengo muchas ganas de ver qué va a pasar en 10 años, ¿no? Eh, porque lo que se está consumiendo ahora es muy distinto a lo que yo consumía cuando era pequeño. Eh, obviamente, pues hay que ver cine viejo también todo el tiempo y pues sería como mi recomendación, pero sí no le pondría a nadie ver algo porque creo que va a ser mucho más interesante lo que va a salir como de todo este frenesí, como de sobreexposición a contenidos cortos. No sé, me parece muy interesante lo que está pasando y me da curiosidad lo que vaya a pasar. Bueno, Duan, muchísimas gracias por esta entrevista que tuvo un cambio de fondo por unos problemas técnicos de red de ahorita de cuarentena, a ver si pronto volvemos a los festivales, a festivalear presencialmente y bueno, también a vernos todos muy sanos. Quisieras de pronto dejar tus redes sociales para estar muy pendientes de tus próximos proyectos y también seguir viendo lo bien que le está yendo a Más Melos. Muchas gracias. Sí, sí, sí. Pues sí, mi Instagram es duanduqueb. Pero bueno, quería como cerrar dándote las gracias por este espacio y no sé, llamando a quién, pero sería bueno que hubiera más este tipo de espacios para el cortometraje. Eh, porque siento que tenemos muchos festivales, pero al final se habla poco de los cortos, que es al final es lo que yo creo que uno hace cine es para abrir una discusión. Entonces esto me parece increíble y ojalá hubiera mucho más de esto en Colombia.
Ay, muchísimas gracias. Pues todos ustedes también están invitados a seguirnos. Nosotros somos @la Toma Nacional. Recuerden que esto tenemos un canal de YouTube donde están viendo esto, un podcast y una columna de opinión. Ya saben, tienen que seguir a Duan. Nosotros lo seguimos ya desde hace unos varios años, desde que vimos Baila y nos gustó mucho, más menos mucho más. Tiene una música 10 de 10 para que lo puedan ver. Muchas gracias. Buenísimo.